Primero, muy buenos días. Transmitirles a todos ustedes el saludo de Alejandro Moreno Cárdenas, el de Carolina Villano Austria, el de nuestros coordinadores parlamentarios en el Senado, Manuel Añorbe, y en la Cámara de Diputados, Rubén Ignacio Moreira Valdés. Saludo en la persona de Carlos Peña a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PRI Zacatecas, y reconozco en la figura de Carlos Peña un gran dirigente al cual estimamos mucho en el Comité Ejecutivo Nacional, que representa el relevo generacional no solo aquí en Zacatecas, sino a nivel nacional, y que todos los días 24/7 está en territorio, recuperando los espacios, renovando el partido, y de la mano de un grupo muy experimentado de políticos priistas de diferentes generaciones, está recuperando y está reconstruyendo la grandeza del PRI en Zacatecas. Sé que decía el presidente que sí, porque no somos gobierno, que igual veíamos en ciertas condiciones el partido, pero creo que el gran aprendizaje del PRI, siendo oposición, un servidor es de Michoacán, entre el 2003 y el 2023, solamente ha gobernado 2 años el PRI y no nos hemos desanimado, tenemos 20 años en la oposición y creo que vamos a recuperar en Michoacán muchas cosas. Y creo que ustedes en el futuro próximo y dentro de 3 años tendrán la gran oportunidad de recuperar a través del PRI, a través del Frente Amplio, los espacios públicos a través de los cuales van a poder transformar la realidad. Yo por eso felicito, y antes de comenzar mi exposición, que será muy breve, pido un fuerte aplauso para la dirigencia del PRI Zacatecas y para Carlos Peña Vadillo por el gran trabajo que han hecho hasta ahora. Complementando lo ya dicho por el presidente Carlos Peña, contextualicemos. Hace 2 semanas, Xochitl Gálvez Ruiz, en Cámara de Diputados, planteó una redistribución del presupuesto planteado por el gobierno federal. En esa redistribución queda claro que lo que se tiene alcanza y alcanza bastante para cambiar la situación de los mexicanos. La semana anterior, la semana pasada, en una discusión bastante álgida, ríspida, que hubo entre las fracciones parlamentarias, el diputado federal Rubén Moreira Valdés dejó en claro que este discurso del oficialismo, del actual oficialismo del partido del accidente histórico, pues ellos que siempre recriminaron que el Fobaproa era una de las faltas de la nomenclatura que ellos criticaban, pues en realidad el Fobaproa siempre fue de ellos, porque en los hechos la administración actual ha pagado prácticamente el doble de intereses y de comisiones bancarias en el Fobaproa y le negó la oportunidad a los damnificados de Guerrero de recibir por lo menos 50,000 millones de pesos que nada afectaban al pago de intereses del Fobaproa para en este caso rescatar a los damnificados de Guerrero. Yo sé que en términos de presupuesto podemos pensar que las cifras son ficcionales, que a veces no podemos ni imaginar ciertas cantidades de dinero de manera física, pero al día de hoy los damnificados de Guerrero se cuantifican, necesitan por lo menos 300,000 millones de pesos. No 17,000 que plantearon en un inicio, no los 60,000 que les están queriendo enviar actualmente, no los 13,000 millones que le quieren quitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, me parece que los números en el debate, en la gran lucha que hizo la fracción del grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados la semana pasada, pues quedó claro que quienes le dieron la espalda a los mexicanos fue el partido del accidente histórico, de ese movimiento que es un accidente que esperamos termine el año entrante. Con ese contexto, vengo a exponer de manera muy sintética qué ha sucedido en materia de cultura, porque en materia de cultura también hay damnificados. Los damnificados son los artistas, los gestores, los públicos, la gente que vive indirectamente inclusive del fenómeno cultural. Y ustedes tal vez se hayan enterado que en el ámbito cultural nacional, en el federal, también tenemos nuestro elefante blanco, el proyecto del Bosque Chapultepec. En un lapso de 3 años, entre 2021, 2023 y probablemente también 2024, se ejercieron más de 10,000 millones de pesos en el proyecto del Centro Cultural del Bosque Chapultepec, que si ustedes cuando tengan la oportunidad van al Bosque Chapultepec en cualquiera de sus secciones y buscan dónde están esos 10,000 millones de pesos, híjole, yo creo que ahí nos veríamos algo complicados, y además en un proyecto en el que, como han dicho coloquialmente los dirigentes nacionales, pues qué caso tiene llenar de cemento un parque ecológico, un parque que ha sido simbólicamente el pulmón de la Ciudad de México. ¿Qué representa esos 10,000 millones de pesos? Que ese presupuesto se asignó en plena pandemia, cuando el gobierno federal debió otorgar programas especiales, subsidios, programas asistenciales para todos esos artistas que no tuvieron actividad, porque cabe recordar que
los primeros foros, los primeros espacios que se cerraron fueron los culturales. Y al día de hoy creo que todavía la gente no se anima mucho a ir a encerrarse a un museo, a un auditorio, para presenciar un acto cultural. ¿Qué quiere decir? Que en materia económica, inclusive están los datos del INEGI, cayó el PIB de la cultura prácticamente 10 puntos en pandemia. Supuestamente se ha recuperado entre 7 y 8, pero si ustedes hablan con la comunidad artística y cultural del país, ellos les van a indicar o les van a poder describir la realidad tan asiaga que están viviendo todos los días. Entonces, en un primer punto tenemos esos 10,000 millones de pesos que en realidad no quisieron reasignar. Todavía este año, ustedes no están para saber, pero se los platico, y que quede aquí, como dice el presidente Alejandro Moreno, pero en el análisis presupuestal que hizo el grupo parlamentario, en el caso de cultura, se asignaron 16,000 millones de pesos para el próximo año en cultura. Pero ¿qué creen? Que en realidad son 12,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque todavía se van a ejecutar 1,000 millones de pesos en el Bosque Chapultepec, pero habrá 3,000 millones de pesos que se van a ir, adivinen a dónde, al Tren Maya. A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia se van a adquirir terrenos, se realizarán estudios, pero de manera muy opaca, muy extraña, muy cuestionable. El gobierno federal asigna 3,000 millones de pesos para un proyecto que, bueno, creo que ya está, es parte del conocimiento público, que tanto el Tren Maya como la refinería que lo refina se están convirtiendo en boquetes presupuestales que finalmente ponen en riesgo la operatividad del sector, no solamente cultural, sino del sector público como tal. En el caso de Zacatecas, ¿qué sucede? Aquí está don Gustavo Salinas Zilli, es un gran secretario de Cultura, un gran ente, un gran activo del partido, que conoce perfectamente la administración de la cultura desde el sector público, y él sabe que las entidades federativas hace 6 años, 10 años, por lo menos en la administración 2012-2018, las entidades recibían todas 1,024 millones de pesos, es decir, un subsidio piso de 32 millones. Zacatecas en 2018 todavía recibió 26 millones de pesos que se distribuían en diferentes proyectos específicos, de animación cultural, de protección del patrimonio, de becas, etc. 2018 recibe Zacatecas esos 26 y al día de hoy, ¿saben cuánto reciben las entidades federativas de ese subsidio para estados? Nada más que 1 millón de pesos, 1.4 millones de pesos reciben las entidades. ¿Qué propuso Xóchitl Gálvez en Cámara de Diputados hace 15 días? La redistribución de 8,500 millones de pesos, que, insistimos, es redistribuir, no es endeudar. Esa redistribución ella la planteó 4,000, grandes rasgos, 4,000 a infraestructura, 2,000 a animación cultural, 200 a becas, etc. Algo que mencionó muy importante el presidente Peña Varillo es la deuda. En el estudio que ha realizado el grupo parlamentario que encabeza Rubén Moreira, y se denunció desde la semana pasada y hemos estado reiterándolo en los medios, si ustedes revisan el proyecto de presupuesto al final, en uno de sus transitorios, dice abiertamente que se va a incorporar a deuda en parte de ese presupuesto, que son prácticamente 2 billones de pesos. Esta administración ha endeudado al país en casi un 60%, se aumentó un 60% esa deuda. Esos 2 billones de pesos, que hay que recordar que no son los 1,000 millones en términos anglosajones, sino son 1 millón de millones. 1 billón, pues es 1 millón de millones de pesos, son 2. ¿Y esos 2 billones para qué los quieren? Pues evidentemente para alterar el fenómeno electoral, para reforzar esa operatividad que ellos tienen de manera muy irregular, porque van a buscar ganar a través del presupuesto lo que no van a ganar en las urnas, porque me queda claro y reitero que no solamente en Zacatecas, sino a nivel federal, el Frente Amplio por México, que está coordinando Xóchitl Gálvez y que en este caso están coordinando, bueno, el PRI tiene su representación en Carlos Peña, pues van a coordinar este gran esfuerzo a través del cual se le negará la victoria al partido oficial. De tal manera que el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Villano, Rubén Moreira me pidieron venir a platicar con ustedes, están abiertas las preguntas y creo que es muy puntual información. Ya no es una guerra de discursos, no es una guerra de consignas. El partido de este movimiento del accidente histórico, ¿cómo decirlo? Ellos subordinaron la cultura al poder. ¿En qué se convirtió la cultura del país? En propaganda. ¿Quiénes son los siervos de la nación de la cultura? Los pobres talleristas, que son los famosos monitores territoriales. Han hecho la cultura un instrumento de propaganda. Por eso, desafortunadamente, nosotros estamos en una
vamos viviendo una crisis, vamos en el sector público, y estamos muy preocupados para que el año entrante es hacer la denuncia pública e invitarlos a todos ustedes, compañeros medios de comunicación, compañeros de partido, para efecto de hacer una caja de resonancia importante e invitar a esta gente, porque también es importante destacar que los artistas, la gente que se dedica a la cultura, fueron voceros del actual gobierno. Son tiempos de definiciones, y en la realidad este partido abandonó a los artistas, abandonó a los gestores, abandonó a los públicos. Ustedes pueden ir a los recintos federales en la Ciudad de México, no hay dinero para programas de mano, no hay dinero de insumos para la intendencia, no hay ni siquiera para sonidos, para realizar presentaciones. De verdad es una situación crítica la que está viviendo el sector cultural en todo el país. Si eso sucede en cultura, imagínense ustedes en los otros rubros. En mi caso, al representar la causa de la cultura, y con esto cierro, yo entiendo que es muy importante la salud, la infraestructura, la seguridad. Hay derechos humanos que debe garantizar en una jerarquía establecida del Estado. Pero dentro de 100 años, cuando ninguno de nosotros esté aquí, las obras que quedan, pues espero que sean las carreteras, espero que sean ciertos hospitales, pero las obras que quedan son las de la cultura, que son las que llevan el testimonio de nuestro paso por este espacio existencial, independientemente de las creencias que cada uno de ustedes tenga. Por eso es que enfatizamos que hay que apoyar al gremio cultural. El PRI es el partido de la cultura, el Frente Amplio por México es el que tiene la propuesta, o expondrá la propuesta en su momento cultural más importante, de tal manera que pues les invitamos a todos que se incorporen cuando sean los tiempos, porque hay que recordar que la campaña empieza el 20 de noviembre, no estamos en tiempos de propuestas, ellos llevan 6 años en campaña y no les va a alcanzar. Entonces, pues simplemente agradecerles que hayan estado aquí, que nos hayan escuchado, y estamos atentos a cualquier pregunta o cualquier cuestionamiento, ya sea sobre cultura o sobre la actualidad política, tanto de Zacatecas como del tema nacional. Les agradezco que me hayan escuchado y estoy a sus órdenes. Buen día.